Bien chicos, pues haremos este pequeño tutorial para que conozcan un poquito en cuanto a las máquinas rectas. En este caso tenemos la máquina recta casera. Es esta que les mencioné, que ya es una máquina que tiene 18 años conmigo. Nunca la he reparado, la compré de segunda mano y me ha salido muy buena. Es la marca Kenwood. Y pues aquí una opción para los que piensen adquirir una máquina. Y la industrial recta, ¿ok? Cualquiera de las dos que quieran obtener son buenas opciones. Para esta máquina, en cuanto a costura, pues no la limita nada, velocidad, pueden coser todo el día si quieren sin parar y no van a tener ningún problema. En el caso de la máquina casera, pues ahí sí tienen que considerar horas de trabajo, ya que por ser un motor más pequeño, pues se les puede calentar el motor y dañarse, ¿ok? Es importante considerar que este tipo de máquinas, la máquina casera, requiere de poner o aplicar un poco de aceite en las partes que se mueven, ¿ok? Siempre tengan en cuenta que si la máquina por sí sola no tiene aceite, no tiene lubricación, ¿ok? Entonces en las partes que se mueve, siempre en las partes que se mueven, dependiendo lo constante que estén trabajando con ella, deben de aplicar unas gotitas de aceite, dejarla unos minutos y luego limpiar todas las partes, tanto en la parte de la bobina, que quiere decir en la parte de abajo, como en la parte de la estructura, es en la que tienen que aplicar un poco de aceite, ¿ok? A diferencia de la máquina industrial, no la requiere, pues estas ya traen por sí solas el aceite en la parte baja, ¿ok? En la parte de abajo, pues ellas ya tienen el aceite que requiere, entonces en ellas no hay tanto problema. Estas máquinas también es bueno estarles cambiando el aceite de la parte de abajo, pero pues más a largo plazo, ¿ok? Estas es la diferencia y lo primero que tienen que saber, que tienen que tener su máquina lubricada, ¿ok? Normalmente para estas máquinas, la máquina casera, con cada 3 meses, dependiendo del uso que le estén dando, una pequeña lubricación en las partes que se mueven. El otro punto importante son las agujas con las que van a trabajar, ¿ok? En mi punto de vista, las de mejor calidad son estas para máquina casera, la marca Organ, así la encuentran en Parisina, ¿ok? Y para la máquina industrial, esta es la marca que encuentran, pero pues a diferencia de las máquinas caseras que encuentran muy comunes en tiendas departamentales de costura, que son Modatelas o Parisina, para las partes de la máquina industrial casi todo lo encuentran solamente en Casa Díaz, ¿ok? Este tipo de accesorios no se encuentran muy común en las partes de Parisina y Modatelas. El otro punto son los prensatelas, ¿ok? Es importante considerar los tipos de prensatelas con los que van a realizar. Normalmente pues este es el más común que utilizamos, ya que para la máquina industrial pues ella trae muchas más tipos de prensatelas que son para los zipper. Aquí las voy a poner, las de los zipper, las de la sobrecostura, que esta ya se las había mostrado, las del zipper invisible, ¿ok? Entonces todas ellas pues las encuentran solamente recuerden en Casa Díaz. Vamos a hacer una práctica en cuanto a costura. Las dos tienen exactamente lo mismo en cuanto a la elaboración de costura recta, ¿ok? Es importante que, por ejemplo, nada más conozcan, pues, por ejemplo, en el caso de la máquina casera, las partes que tienen, pues, son la bobina, que es la parte de abajo interna, con el carrete, ¿ok? Que siempre tienen que tener 2 hilos para poder coser.
tanto interno como externo. Y hay que rellenar el carrete. Normalmente las máquinas traen esta función. Ustedes ponen el carrete aquí y solo automáticamente lo llena. En el caso de la máquina industrial, pues también lo tiene, pero esa está por la parte del costado. Esta tiene dos partes que son, déjenme la saco, es la bobina y el carrete. Normalmente también las máquinas caseras en ocasiones la traen así, ¿ok? En el caso de la mía, la bobina ya la trae integrada, pero hay máquinas que sí, que son caseras y que traen las dos partes, que es la bobina y el carrete, ¿ok? Tanto cualquiera de las dos piezas, pues también las encuentran en Parisina, nada más cuiden que en el momento que las adquieran, que sea un número compatible para su máquina. Eso es lo que primero tienen que preguntar, ¿ok? Vamos a hacer una muestra en cuanto a los usos de la máquina y los cuidados, sobre todo los cuidados que tienen que poner atención para que no las vayan a desestabilizar. Estas máquinas normalmente, si lo que ocasiona que se desestabilice la costura es que jalen las telas o que no tengan el uso adecuado, que es, por ejemplo, las agujas adecuadas para cada tipo de tela. Ok, es importante mencionarles los diferentes números de agujas que se utilizan para cada textura en cuanto a textiles. Ok, yo comúnmente utilizo en la Organ la número 9, que es como para telas, es para telas finas, pero al mismo tiempo te sirve para telas medianas. Lo que sí es importante recalcarles que si van a utilizar telas de mezclilla, panas, todas esas telas que son un poco con textura más gruesa, el número 8 es el adecuado para ellas, ¿ok? De lo contrario, van a provocar que el cangrejo, la parte de abajo, la parte interna, se dañe y con ello pues se desestabiliza la forma en la que cose, ¿ok? Vamos a hacer ahorita una prueba con las dos máquinas. Vamos a hacer la muestra de costura en dos tipos de textiles diferentes, ¿ok? Para que consideren eso cuando estén trabajando. Normalmente los tipos de textiles con spandex es muy complicado trabajarlos con cualquier tipo de aguja, ¿ok? Incluso yo para textiles que son licras muy gruesas, estoy hablando de las licras para trajes de baño, por ejemplo, necesito utilizar una aguja, se llama aguja punta bola, porque de lo contrario no me cose, ¿ok? Entonces por ello es bien importante que consideren los textiles que van a utilizar y que por ello estos tipos de textiles que son con licra, que son spandex, se dejan casi para como cuarto, quinto cuatrimestre, ya que tienen un poco más de práctica en cuanto a las texturas de los textiles, ¿ok? En este caso voy a utilizar tela de algodón sin spandex y tela de Magali, licra Magali, para hacerles la muestra, ¿ok? Es importante que hagan estas líneas para que vayan considerando los rectos y curvas en cuanto a estructura y vayan practicando la mejora de sus rectos, ¿ok? Las máquinas, todas las máquinas sin excepción, tienen el tipo de costura que van a utilizar. Déjenme acercar esta, que la encuentran en esta parte de la parte posterior de la máquina. Aquí está. A ver, ¿qué está para acá? Es esta parte. Están considerando lo abierto de la costura que van a realizar. Perdón. Y por otro lado, la resistencia que va a tener la aguja, ¿ok? Entonces vean y consideren que normalmente está en la parte de lateral de las máquinas y es eso lo que van a corregir, el hilo, cómo va a ir cosiendo, más tenso o menos tenso. Eso es lo que tiene
para acomodar primero en estas partes. Y pues lo más cercano que puedan hacer, la costura, que es costura más cerquita, que es como de un 16avo o hasta 3. La mía nada más trae 4, pero dependiendo las máquinas, pues esto varía, ¿ok? Otro punto a considerar tanto de la máquina industrial como de la casera es la tensión de la máquina, ¿ok? Es la tensión del hilo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta tensión voy a necesitar para que el prensatela presione mi tela en el momento que voy cosiendo? ¿Ok? En el caso de la mía, no sé cómo vengan las demás, pero en el caso de la mía, esta es la tensión. La parte de aquí, si se fijan, estos puntos, 1, 2, 3, marcan lo que va a ir presionando el prensatelas en cuanto a la estructura de la tela, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que va deteniendo. El prensatelas va deteniendo con más fuerza o menos fuerza. Esto es la tensión, ¿ok? En el caso de las nuevas, no sé en dónde lo traigan, pero consideren esto. Esto suelta o suelta o tensa más la tensión de la patita del prensatelas, perdón. Lo voy a dejar en el número 1, que es donde comúnmente lo utilizo. Y en el caso de la industrial, algo por acá. En el caso de la industrial, el prensatelas o la tensión de las máquinas viene en esta parte de aquí. No lo vayan a aflojar de más. Las de la escuela, las de la universidad, son como esta máquina, ¿ok? Es nada más darle un poquito de tensión o menos tensión dependiendo cómo vaya realizando la costura. Y eso es dependiendo cómo es el tipo de textil que estés utilizando. Aquí, ojo con ello, porque ya sucedió el cuatrimestre pasado, una chica le dio de más y sacó toda la tensión, ¿ok? Provocando con ello, obviamente, pues que se estabilizara el prensatelas y ya no funciona. Ojo con esto, el cuidado que tienen que tener en las máquinas de la universidad. Esta también favorece la tensión del hilo. Si se fijan, lo que estoy dando es que el hilo se pone más tenso o menos tenso. Junto con ello, con hacen la función de que vaya cosiendo con menor tensión o mayor tensión, dependiendo del tipo de textil que estén utilizando. ¿Ok? Y para mi máquina, para la industrial, pues el punto de costura, que es más separada o menos separada, está aquí, en esta parte de aquí. ¿Ok? Este es el freno de la máquina o la reversa. Y en el caso de la casera, la reversa es este puntito. Y ahí, por mucho que yo les diga cómo está la mía estructurada, no quiere decir que la de ustedes va a estar igual, ¿ok? Entonces, por ahí varía un poquito dependiendo la marca que estén utilizando, para que no hay opción más que se pongan a estudiar su máquina y a revisar sobre todo las instrucciones de cada una de ellas, ¿ok? Entonces aquí, importante, primero siempre iniciar con la aguja hacia abajo para que puedan estabilizar la tela. Y con ello voy a hacer una prueba de costura más separada. Hasta el 4 lo puse y una costura más cerca, ¿ok? En este caso voy a utilizar, si se fijan, el spandex que mi máquina normalmente siempre pasa. Batallo mucho para que la agarren, miren. ¿Ok? La tela, la spandex, es muy complicado en cierto tipo de máquinas. No quiere decir que en todas, quizás porque la mía sea más viejita y el hilo también debe ser más delgado. Son muchos puntos que tienen que tomar en cuenta para este tipo de telas, ¿ok? Y voy a hacer una muestra en la industrial para que vean la diferencia. Aquí estoy cosiendo sobre la línea con una costura muy separada y lo que voy a hacer es unirla, juntarla para que vean la diferencia en cuanto al hilo, ¿ok? Aquí, en el momento que hacen las líneas, es importante que cuando muevan la aguja
muevan la costura, solamente giren el textil, ¿ok? Si se fijan, la aguja permanece en la parte de abajo y solamente gire la tela. Eso es importante que siempre lo realicen para que no muevan el hilo, ¿ok? Y regreso. Por ello, siempre tienen que hacer estos tipos de líneas para que sea su guía a seguir y poco a poco vayan logrando que sus líneas de costura queden completamente rectas. ¿Ok? La dejé mal y aquí vamos a ponerla en número 3. El enhebrado de las agujas es importante que solamente sigan los puntos, ¿ok? Todas las máquinas traen un enhebrado específico. No quiere decir que la mía sea igual a la que ustedes vayan a adquirir o tengan, ¿ok? Pero esto es muy fácil, ya que normalmente traen la forma en la que van siguiendo el hilo, ¿ok? O van los números, casi siempre traen número. En el caso de la mía trae número. El número 1 aquí, el número 2 aquí, se recorre al 3, bajas. Es el seguimiento que le den al enhebrado, ¿ok? Y eso varía dependiendo las máquinas. Voy a hacer ahorita la muestra. Vean esto. El hilo más separado, aquí está. La aguja es de 4 y acá con el hilo más continuo, que es lo que va a variar dependiendo de donde ustedes la quieran poner a coser. Normalmente considero que el número 3 es buena la costura para que no se abra. La diferencia de coser o más completo o más abierto es que sus costuras, permítanme, les hago la muestra, déjenme quitar los hilos, es que se va a abrir más si lo dejan la costura muy abierta, ¿ok? Y en una costura más cerrada, pues provocan que se abra menos, ¿se fijan? Entonces ahí para que consideren la costura y la medida que van a utilizar. Para la máquina industrial no es complicado tomar cualquier tipo de textil. Si se fijan en la casera, batallé mucho para trabajar el spandex. Y para la máquina industrial pues no tiene mayor problema. Incluso aunque se estire la tela, si se fijan hacia acá estira, hacia el lado vertical y ella sigue cosiendo sin ningún problema. Okay. En el caso de las industriales, lo que van a hacer en la escuela, primero pues practicar un poquito, porque a diferencia de la máquina casera, para levantar el prensatelas necesitan levantarlo con el pie. Vamos a retirar un poquito para que vean la palanca que estoy moviendo yo aquí. Es una palanca que me está levantando el prensatelas, ¿ok? También lo tiene manual en la parte de atrás, pero es un poco más complejo estar trabajando lo manual. Entonces lo más fácil y práctico es levantarlo desde el prensatelas, desde la parte de la pierna, ¿ok? Aquí se fijan, estoy haciendo la muestra y es lo que hace que levante. Recuerden siempre levantar el prensatelas y que su aguja esté hacia abajo, nunca hacia arriba, porque desestabilizan y pueden ocasionar daño en la máquina, ¿ok? Aquí en el caso de la industrial, esta parte de aquí es donde me muestra la costura, lo separado o lo cerca que yo quiera coser. En las industriales, incluso en las de la escuela, en el número 3 está perfecto, no se abre ya la costura, ¿ok? Porque si lo hacen en el número 2 queda muy pequeña y en el momento que quieran descoser, por cualquier cuestión que tengan de problema de costura, pues les va a ocasionar mucho problema. ¿Okay? La tensión es la misma y la parte lateral, la parte de acá, viene también pues para que puedan rellenar el carrete del que ya les había hablado. ¿Ok? Estas pues no tienen mayor problema. Aquí nada más es cuestión de práctica. Ya cuando estén en clases presenciales van a tener la oportunidad de poder trabajar en las máquinas industriales.
Hay cuestiones en las que en ocasiones los alumnos deciden llevarse su propia máquina, lo cual yo le veo innecesario ese esfuerzo teniendo las máquinas industriales en la escuela, ¿ok? Entonces, pues ahí en consideración, y sobre todo porque van a aprender y van a practicar el poder maniobrar cualquiera de las dos máquinas. Si tienen en casa la casera y en la escuela, pues van a poder practicar con la industrial, ¿ok? Ahí ya nada más, pues en consideración a su trabajo, pues que tengan limpieza en la parte de la zona de trabajo. Si se fijan, yo siempre acostumbro cortar hilos en cuanto voy trabajando. No me gusta trabajar dejando hilos y siempre los dejo de la parte de costado de mi máquina. Jamás los tiren al piso, por favor, porque cuesta más trabajo después tener que limpiar toda su zona. Y si desde un inicio se acostumbran a dejar todos sus residuos cerca, es mucho más fácil que ya nada más levanten, ¿ok? Cuidado con ello, porque en la escuela se tiene esta problemática de quién es el salón que deja más sucio, y entonces si nosotros nos acostumbramos a dejar todo desde un inicio en limpio, no vamos a tener mayor problema, ¿ok? Entonces, pues ahí ya, a diferencia de las dos máquinas, las dos sirven para rectos, a diferencia de la máquina casera, pues esta no nos hace ojales. La máquina casera, a diferencia, me les acerco esta, sí tiene la función para ojales. En la parte de aquí, casi todas traen la función para ojales. Si tiene zigzag, es esta función. Si tiene zigzag, entonces tiene por fuerza para hacer ojales, ¿ok? Nada más pues estudiarlo, revisar el instructivo para que puedan ver cómo es que se hace. Pero de ahí en más, pues la función de las dos en recto es exactamente la misma. Pues la diferencia en esta es que esta tiene pedal en la parte de abajo. Si se fijan, este es el pedal que hace qué cosa. Y en la casera, pues el pedal es mucho más pequeño, ¿ok? Ya no se utilizan las manuales que en aquellos años tenían, yo creo que nuestras abuelitas. Por ahí a lo mejor alguna tuvo una abuelita que tuvo máquina industrial, pero eran manuales. Ahora pues todas son eléctricas y la diferencia pues es esa, ¿ok? Entonces mucho cuidado con estas en la escuela cuando vuelvan a clases presenciales. No dejarlas prendidas, sobre todo el interruptor lo tiene totalmente de lado, es para que puedan prenderla o apagarla cuando la estén utilizando, y siempre dejarla desconectada. Es importante dejarla desconectada del interruptor de electricidad para que no genere electricidad y daños internos. De ahí en más, pues es todo lo que les puedo mostrar, lo básico que yo sé. Cuidado con ello, no quiere decir que lo que yo sé sea todo lo importante. También hay cosas que probablemente dentro de la misma máquina no lo sé, pero que poco a poco, pues con el conocimiento también ustedes van a aprender muchas cosas más que probablemente yo no sepa y ustedes las puedan llevar a cabo en cuanto a la actividad que vayan necesitando cada una. Ok, de ahí en más, pues nada más el cuidado de las agujas, la costura y la limpieza, sobre todo en sus áreas de trabajo. Espero les sirva el tutorial para que conozcan parte de sus máquinas. Aquí yo lo que siempre les sugiero a los alumnos es que cuando van iniciando el enhebrado de las máquinas industriales de la escuela, por ejemplo, es complejo o te vas a tardar más si jalas todo el hilo. Lo que yo considero y siempre les comento a los chicos es que no lo quiten, sino que si van a cambiar hilo, pues amarren el hilo en la parte de arriba y jalen la línea para que no estén quitando y puedan poner. Eso es cuando van iniciando, que de repente no conocen la estructura del hilado y pues bueno, lo puedan generar más rápido. Poco a poco se van a ir conociendo la estructura y ya es muy fácil que la puedan conectar. Yo hasta la fecha todavía lo hago. Prefiero amarrar hilo en la parte de arriba
y nada más jalo todo continuo y ya nada más enhedo en la parte de la aguja.